Bien, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan es libro que está previamente antes de Apocalipsis. Ya, ahí está Primera de Juan, para que usted no se demore ahí en buscar en la Biblia. ¿Sabe qué? Voy a predicar con el micrófono, el otro nomás, ¿ya? Ahí sí, ¿ya? Bien, Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Vamos a dar lectura. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Bien? Aun cuando esta carta es muy diferente en su diseño a las cartas tradicionales de la época, estamos hablando del primer siglo, fines del primer siglo, ¿ya? Las cartas tradicionales de la época distinguían al autor como también a los destinatarios, ¿ya? Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, junto a Timoteo, les escribimos a ustedes Filipenses, ¿ya? Entonces, ahí en esa introducción está identificando a el autor y a los destinatarios, pero en esta carta no vemos tal cosa, ¿ya? Ahora, tradicionalmente esta carta se adjudica al apóstol Juan, ¿ya? Y Juan tenía un discípulo que era Policarpo de Esmirna, ¿ya? Él era discípulo directo del apóstol Juan, y Policarpo tuvo él también un discípulo que era Ireneo, ¿ya? Ireneo de Lyon, que era muy conocido como uno de los padres de la iglesia en la antigüedad. Ireneo fue el primero que testificó por ahí por el año 150 después de Cristo, que testificó acerca de que Juan era el autor de esta carta, ¿ya? La razón de la carta tiene que ver con la preocupación del apóstol por causa de las herejías que se habían introducido en la iglesia. ¿Qué es lo que es una herejía? Una herejía es una doctrina, una enseñanza que tuerce la verdad bíblica, introduciendo cosas que Dios no dijo y que vienen desde el corazón del ser humano, ¿ya? Entonces Juan estaba extremadamente preocupado por esto. Una iglesia que ya llevaba más de 60 años de existencia al momento de escribir esta carta. Ya la iglesia inicia por ahí por el año 30 después de Cristo. Entonces estamos hablando que esta carta se escribe aproximadamente por el año 90. ¿Ya? El apóstol Juan, decimos, es el autor y le escribe a creyentes en la región de Asia, donde está la iglesia de Éfeso, que estudiamos, ¿no es cierto?, en las 7 cartas del Apocalipsis. Juan desarrolló en ese tiempo un fuerte ministerio en toda esa región. Por eso Policarpo de Esmirna era también discípulo de él. Es el único apóstol a esta altura con vida. Los 12 ya habían
partido. Incluso el apóstol Pablo había sido ejecutado ya unos 25 años antes que se escribe en esta carta. La iglesia a esta altura también ha ido experimentando un fuerte crecimiento, no exenta de dificultades, de persecuciones, de muerte de creyentes, de mártires, ¿no es cierto? Ya, pero la iglesia que ha crecido ya está experimentando una personalidad propia, unas características propias que la distinguen a la iglesia. Se ha separado ya definitivamente del judaísmo. ¿Se acuerda que hemos estudiado esto antes? Y la iglesia, Pablo, en su estrategia de expansión, él iba a la sinagoga y mantenían este ligamento con el judaísmo. Pero a esta altura, a fines del siglo I, la iglesia definitivamente ya se separó del judaísmo, ¿ya? La vida religiosa de la gente en el Imperio Romano es muy diversa, muy diversa. Ya los ejércitos romanos, cuando subyugaban nuevos pueblos, le permitían a estos pueblos mantener sus propias creencias, seguir practicando la adoración de sus ídolos. Lo único que tenían que ahora incorporar era la adoración a la diosa Roma y al emperador. ¿Ya? Entonces tenían que incorporar eso a todo el panteón de dioses que tenían estos pueblos dominados, ¿ya? Entonces, todo esto representa un desafío también para la iglesia. Y es justamente en estos tiempos y de ahí en los siglos siguientes donde la iglesia comienza a discutir asuntos de fe, asuntos doctrinales, ¿ya? Y también algunos que estaban en la iglesia comienzan a incorporar allí de la filosofía griega y romana y de las prácticas paganas, comienzan a hacer un sincretismo religioso. Que lo que es un sincretismo religioso es la unión de diferentes creencias para conformar una nueva o incorporarle elementos ajenos, en este caso, a la fe cristiana. Estos dos asuntos, que es definir cuestiones de fe, de doctrina, y el peligro del sincretismo religioso, es lo que motiva al apóstol a escribir esta carta para que la iglesia pueda reforzar la verdad en quién es Jesucristo y quién es el Dios al cual se está adorando. Recuerde, estamos frente a una cultura del primer siglo donde cualquier cosa podía ser Dios. Entonces, este Dios que se revela a través de Jesucristo y que comienzan los apóstoles a predicar y a expandir la fe, ahora tiene que ser más clarificado y definido dentro del imperio. Bueno, vamos a estudiar durante varias semanas esta carta de Primera de Juan. Y vamos a ir descubriendo cosas que eran tan necesarias explicarlas en el siglo I, aclararlas, que hoy, en el siglo que vivimos, en este tiempo que vivimos, son tan actuales, tan necesarios también en medio de tanta cosa y corriente que hay hoy. Uno de los peligros más fuertes que estaba surgiendo desde el seno de la iglesia era lo que se conoce más tarde como el gnosticismo, ¿ya? El gnosticismo, que es un término que viene de la palabra griega gnosis, ya que significa conocimiento, ¿ya? Conocimiento. Eso era el gnosticismo. Y es, como decía, una herejía que basa su enseñanza en que la salvación se obtiene por medio del conocimiento, por
esa capacidad de lograr interpretar asuntos profundos de la vida y que solamente unos pocos privilegiados podían tener acceso a la gnosis, al conocimiento. ¿Ya? La salvación por medio de comprender, por medio de entender verdades espirituales que están vedadas para la inmensa mayoría de la iglesia. La verdad es que esto fue extremadamente peligroso para la iglesia, en especial durante el segundo siglo, donde los padres de la iglesia son los líderes que vienen después de los apóstoles, ¿ya? Los que desarrollaron un ministerio de enseñanza, ministerio pastoral dentro de la iglesia del segundo siglo hasta el cuarto siglo aproximadamente. Entonces, los padres de la iglesia combatieron el gnosticismo, pero algunos de ellos mezclaron también y apadrinaron el conocimiento de los gnósticos. Entonces, habían conflictos, habían allí concilios en los cuales se discutía si era correcto o no tomar de estas herejías, ¿ya? ¿Qué es lo que enseñaba el gnosticismo? Ya estamos haciendo una introducción así de la historia para que podamos luego, cuando vayamos estudiando la carta, vamos a ir, esto era, esto otro era, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que enseñaba el gnosticismo en general? Ellos enseñaban acerca del dualismo, ¿ya? De que había bueno y malo, ¿no es cierto? Luz y tinieblas, y que la esencia era el espíritu es bueno, la materia es mala, ¿ya? Lo espiritual es puro, lo físico es corrompido. Esa era la enseñanza y eso tenía una cierta cabida, un cierto sentido en la iglesia, ¿ya? ¿Perdón? Ya. Se escuchó muy fuerte los diálogos entre ustedes, pues. ¿Ya? Entonces, ellos enseñaban este dualismo y por lo tanto, mire, las implicancias que esto tenía, ¿ya? Como enseñaban que Cristo era bueno, que Cristo venía de Dios, que Cristo venía del mundo espiritual, era imposible que Cristo tuviese cuerpo humano, material. Entonces niegan ellos la encarnación de Cristo, la niegan. Ahora, el tema de la encarnación es esencial, es fundamental para que podamos entender el plan de Dios para rescatar al ser humano de su condición de pecado, ¿ya? Dios se hizo hombre. Eso es lo que básico en la doctrina cristiana. Mientras ellos niegan esto, y una de las justificaciones o enseñanzas era lo siguiente, que Jesús sí nació allá, hijo de María, pero después del bautismo, ese mismo día del bautismo en el Jordán, el Cristo, la entidad espiritual, vino sobre el Jesús físico en forma de paloma allí en el bautismo y se posicionó de Jesús. Ya, entonces, por eso es el término Jesús Cristo. Ya, estoy tratando de explicarle con palabras sencillas el enredo que tenían ellos en ese tiempo. Entonces, el ministerio lo desarrolla Cristo usando el cuerpo físico de Jesús. Pero justo en el momento cuando es crucificado, el Cristo abandona el cuerpo de Jesús y vuelve al mundo espiritual. ¿Ya? O sea, eran enredos que tenían que lidiar, donde se están introduciendo estas herejías en la iglesia y los líderes tenían que estar muy atentos frente a todo esto, porque como no había un texto como el que usted tiene ahí, lo tengo por allá el mío, acá lo dejé, ya, donde había un texto físico, ya, que ellos pudiesen echar mano y decir, no, esto no es así,
se estaba escribiendo lo que es el Nuevo Testamento. También una variante del gnosticismo era el docetismo. Usted puede buscar estas palabras ahí, ¿no es cierto?, en las redes y las va a encontrar. Ya que es una herejía que viene de una palabra que es griega, que es dokesis, y que significa apariencia. Apariencia, eso significa el docetismo, ya apariencia. ¿Y qué es lo que decía esta variante del gnosticismo? De que Cristo sí vino, pero no tuvo cuerpo físico. Entonces, cuando los discípulos dicen que vieron a Jesús, estaban solamente viendo una apariencia, algo así como un fantasma veían. ¿Ya? Porque si la materia es mala, Dios, que es espíritu, no pudo tener un cuerpo físico y material. ¿Ya? Esas eran las enseñanzas de esto. Juan el apóstol discierne el peligro de esta herejía que están haciendo y cómo iba a ser gravitante en el desarrollo futuro de la iglesia. Y gran parte de la carta de Primera de Juan está destinada para desenmascarar, para desnudar, para denunciar esta herejía. La verdad es que la iglesia nunca puede bajar la guardia frente a las amenazas que se levantan contra ella desde el interior de la iglesia. Alguien dijo lo siguiente: la iglesia es como un gran yunque. Usted conoce el yunque, ¿no es cierto? Esa masa de fierro que usa el herrero para golpear allí sobre ese yunque y endereza fierros, hace herraduras y hace varias cosas allí sobre ese yunque. Entonces alguien dijo, la iglesia es como un gran yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. ¿Qué quería decir con eso? Que la iglesia ha sufrido los golpes de la persecución que el enemigo ha levantado contra ella, encarcelando a cristianos, asesinándolos, ¿no es cierto?, despojándolos, avergonzándolos públicamente. Eso es lo que hace la persecución de la iglesia cuando está en tribulación. Pero ninguno de esos intentos externos ha tenido éxito porque han pasado 2000 años y la iglesia está vigente, la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue cumpliendo el propósito de Dios. Y aunque se levante ejército contra ella, la iglesia va a prevalecer, porque ni las puertas del Hades la podrán detener. Amén. Pero ¿sabe una cosa? El enemigo ha usado a través de los siglos una estrategia que ha resultado en cierto grado efectiva, que es desde el mismo interior de la iglesia ha levantado personas que comienzan a torcer la doctrina, la enseñanza. Por eso hoy, lamentablemente, después de siglos, tenemos una iglesia católica romana, ¿no es cierto?, que dice ser la representante de Cristo en esta tierra, pero que tiene incorporado dentro de su práctica cosas que la Biblia prohíbe tajantemente, como es la adoración a los ídolos. Aunque ellos digan, no, si no lo adoramos, solamente lo veneramos, hay adoración a ídolos allí. Y la palabra dice, no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni las que están en el cielo, ni en la tierra, ni de debajo de ella. No te postrarás a ella, no las honrarás y no las adorarás. Entonces está el mandamiento allí, claro, pero se incorpora esta práctica dentro de la iglesia, como también la intermediación de María, ¿no es cierto?, como la intercesión de los santos, que el Papa es alguien infalible, ¿no es cierto? Son tantas cosas que se integran a través de los siglos y la gente las va creyendo después como que sí, son la verdad. No, si no se ajusta a la palabra revelada, nosotros no podemos aceptar aquello como verdad. Como también vemos que dentro de la iglesia cristiana han nacido sectas como los testigos de Jehová,
que niegan la deidad de Jesús, que dicen que Jesús es un ángel que Dios creó en un momento en la eternidad pasada, como también los mormones que niegan también la deidad de Jesús y dicen que Jehová Dios antes fue un hombre y que fue exaltado a la posición de Dios y que tuvo 12 hijos y entre esos 12 hijos estaba Satanás y estaba Jesús, hijos de Dios, ¿ya? Y que esas doctrinas, se da cuenta, ¿dónde nacen los mormones? De la iglesia cristiana. Ya José Smith, un miembro de una iglesia cristiana que dice que en un momento tuvo una revelación de que tenía que ir a cierto monte en las afueras de Nueva York y escarbar a los pies de tal árbol donde encontró tablillas de oro con escritura de egipcio antiguo. ¿Ya? Y que junto a las tablillas de oro había unos lentes especiales que cuando él se los puso, mágicamente tradujo lo que estaba escrito. Algunos de ustedes se ríen, pero hay gente que lo cree. Que crea el engaño de aquello. ¿Ya? Entonces, los mormones nacen de la iglesia cristiana, los testigos de Jehová nacen de la iglesia cristiana, los adventistas que realzan la salvación a través del cumplimiento de la ley, nacen de la iglesia cristiana, y así muchas otras sectas, ¿ya? Ahora, en este tiempo tenemos también a los judaizantes. Usted va a encontrar iglesias que en un momento fueron como nosotros, pero que ahora están llenas de simbolismo de religión judía, tienen el candelabro de 7 brazos, el predicador usa una manta para aparentar ser sacerdote judío, ¿no es cierto? La gente, las hermanas tienen que usar velo en los cultos, ¿ya? Y tocan el chofar, ¿no es cierto?, para decir que eso puede atraer la presencia de Dios allí, un grito de guerra. O sea, prácticas del judaísmo que son incorporadas dentro de la iglesia. Gente que siendo gentiles como nosotros, no de sangre judía, creen ahora ser judíos, porque algunos incluso hasta se han circuncidado, o porque guardan las fiestas judías y todo eso. Eso está ocurriendo hoy en la iglesia. Gente que es perturbada en la fe, como también el evangelio de la prosperidad y la palabra de fe. Subí hoy día en la mañana allí a Iclasna un link para que usted vea una enseñanza que está en un ministerio que es muy bueno y que usted puede suscribirse allí. Vite se llama el ministerio, y usted puede suscribirse y ahí usted va a encontrar el origen de lo que es el evangelio de la prosperidad y de la palabra de fe. ¿Ya? ¿Y de dónde nace? Nace de gente que estaba practicando ocultismo. La prosperidad, la palabra de fe no nace de la iglesia, pero fue gente de la iglesia, un predicador metodista que se casó con una mujer agnóstica, ¿ya?, que pastorearon durante 10 años la iglesia metodista en Estados Unidos, y que él comienza, usted lo va a leer la historia ahí en ese link que le envié, a predicar esto. Todo eso, el evangelio de la prosperidad y palabra de fe, nace de prácticas ocultistas de fines del siglo XIX en Estados Unidos. Pero se incorpora a la iglesia cristiana. Decláralo, proyéctalo, imagínatelo. ¿Ya? Y declara que lo tendrás y lo vas a tener. ¿Ya? Todo esto de hacer pactos, de entregar recursos para conseguir cosas, viene de ahí, mi hermano querido. Y son parte de la iglesia. Y muchos creyentes hoy en día, por ignorar los contenidos bíblicos, creen a pie juntilla esas mentiras nacidas del infierno mismo, para desviar la fe de muchos. Por eso es importante que uno conozca por qué creo lo que creo.
¿Ya? Por eso vamos a la palabra y vamos a ir versículo tras versículo a través de este libro de Juan, esta pequeña carta que le recomiendo leerla durante la semana. No va a demorar más de 45 minutos leyéndola en voz alta de principio a fin y va a ir conociendo más de la palabra. ¿Ya? La verdad es que los incautos que desconocen la palabra son arrastrados a través de estas creencias porque nos gustan los atajos. ¿A quién no le gustaría una respuesta inmediata? ¿Ya? Pacto por mi sanidad. ¡Wow! Soy sano. Decláralo que eres sano. Y si no me sano, es que no tuviste la fe. ¿Ya? Sí tiene una justificación para todo esto, todo brutito, ¿ya? Entonces, gente que busca experiencias emocionales, porque quieren sentirnos que hay que sentir la presencia de Dios. ¿Dónde dice la Biblia eso? No, es más, la palabra dice que si nos acercamos a Dios, debemos hacerlo en fe. Y la fe es tener la convicción de que Él está ahí, de que Él está presente, de que Él está recibiendo y escuchando mi oración. La fe no dice en ninguna parte de la Biblia que yo debo creer porque lo sentí. No, si yo creo porque yo lo sentí, por eso creo. No, mi hermano, por fe andamos, no por vista. Amén. ¿Cómo enfrentó Juan el peligro de estas herejías? Primero, fortalecer el testimonio sobre la base de la experiencia personal. Juan fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Estaba junto a su hermano Santiago, apóstol también, que fue uno de los mártires, primeros mártires de la iglesia. Estaba junto a él, remendando, dice, las redes de su padre. Su papá tenía barcos para pescar allí en el mar de Galilea y trabajaban sus hijos con él allí. Participa, una vez llamado, en el círculo íntimo del Señor, junto a Pedro y junto a su hermano. Estos tres eran los más cercanos a Jesús, Pedro, Juan y Santiago, ¿no es cierto? Y él participa de ese círculo íntimo. Estuvo también allí en el monte de la transfiguración. Solamente estuvieron estos tres ese día allí con Jesús, cuando el Señor les lleva al monte y se transfigura junto a ellos y tiene una conferencia allí Jesús con Elías y con Moisés. ¿Ya? Estuvo allí Juan, vio todo eso. Estuvo también en la última cena, comiendo junto con Jesús, y él estaba allí recostado, dice, sobre el pecho de Jesús. Las mesas no eran como las que tenemos hoy, ¿no es cierto? Era una tabla, un tablero bajo, donde ellos se recostaban y se apoyaban sobre su codo y sus pies quedaban afuera y estaban todos allí alrededor de la mesa participando ese día de la última cena. Ese cuadro que conoce usted de la última cena, olvídese, eso no es real, no era así la cosa, ¿ya? Donde hay una mesa larga y están los 12 allí. No era así la cosa, era una mesa donde se recostaban allí. Y estaba Juan recostado allí, apoyado sobre el pecho de Jesús, dice la palabra. Estuvo en el patio del sumo sacerdote cuando Jesús fue detenido. Era amigo del sumo sacerdote y estuvo allí Juan y también permitió que Pedro entrara. Y cuando Pedro iba entrando, la criada le dice, ¿eres tú uno de ellos? No, mujer, ¿qué dices? Le dice Pedro, ¿no es cierto? Y comienza allí ese triste proceso que el Señor había anunciado en Pedro. Estuvo Juan a los pies de la cruz. Allí estuvo. Cuando el Señor fue crucificado. Y fue allí desde la cruz que Jesús le dice, Juan, he ahí tu madre. Y le dice a María, he ahí tu hijo. Hablando de Juan el apóstol. Estuvo también allí como uno de los primeros testigos de la resurrección. Cuando les informan las mujeres que la tumba estaba vacía, corrió junto con Pedro y como era más joven que Pedro, llegó primero allí a la tumba y fue testigo allí de la resurrección de Jesús.
también fue testigo de la ascensión física de Jesús a los cielos después de la resurrección. Entonces Juan escribe aquí en lo que hemos leído en el párrafo, lo que hemos visto, lo vimos, ¿ya? Lo que hemos oído, escuchamos sus enseñanzas, fuimos bendecidos con sus instrucciones, recibimos revelación de Él. Él fue quien nos comisionó para que nosotros fuésemos a todo el mundo a predicar. Y si estoy aquí predicando en Éfeso es porque escuché su mandato, su enseñanza de venir y predicar el Evangelio. Lo que palparon nuestras manos. Juan lo tocó. ¿Se acuerdan ese día cuando Tomás dice, si no meto mi dedo en su mano y mi puño en su costado, no creeré? Jesús vino y se acercó y le dice, toca, no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí estaba Juan dice, lo palpamos, lo tocamos. ¿Por qué está diciendo todo esto? Porque la enseñanza de los gnósticos era, Jesús fue una aparición nomás, un fantasma. Y Jesús le dice a los discípulos, tóquenme, no soy un fantasma, soy yo, mírenme. Entonces Él da testimonio de todas estas cosas. Y dice también lo que hemos contemplado. Juan basa su testimonio aquí en el ejercicio de 3 sentidos, vista, tacto, ¿no es cierto? Y oído. En 3 sentidos que son esenciales para que un testigo sea considerado veraz en lo que está queriendo comunicar. La palabra contemplar que dice acá es más intensa que una mirada ordinaria. Es una mirada cuidadosa y deliberada que interpreta lo que está viendo. ¿Ya? O sea, yo lo vi, yo puedo dar testimonio de que no fue un encuentro casual, fueron 3 años que yo caminé con Él, que anduve con Él, que comimos juntos, que servimos juntos. 3 años de mi vida los invertí para estar con Jesús. Así que puedo decir con toda certeza, Él no era una aparición, Él no era un fantasma, Él era una persona de carne y hueso como cualquiera de nosotros aquí presente. Entonces, la experiencia personal tiene un valor, sí, tiene un valor. Ahora, Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Y la única manera ahora, en este tiempo, queridos hermanos, de conocer, de llegar a conocer a Dios, es por medio de un encuentro personal con Jesucristo, tal como lo tuvo Pablo camino a Damasco, y como ha sido también la experiencia real, personal, genuina, de millones de personas a través de los siglos que hemos conocido a Jesús, que le hemos recibido en nuestro corazón, reconociéndole como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Si usted ha tenido esa experiencia, quiero decirle, querido, que no hay nada en este mundo que pueda quitarle esa experiencia personal, por la cual muchos han estado dispuestos a dar su vida porque han conocido a Jesús. No tuvieron el privilegio que tuvo Juan de verle físicamente, de palparle allí, de decir yo le contemplé, yo miré su persona, yo he llegado a la conclusión de que Él es el Dios verdadero, porque yo estuve con Él. Nosotros no podemos decir tal cosa, pero sí podemos decir yo he nacido de nuevo.
yo he recibido a Jesús en mi corazón y Él vive en mi interior. Y eso ha sido lo que ha transformado mi vida. Eso ha sido la razón por la que ahora soy una nueva persona estando en Cristo Jesús. La experiencia personal tiene un valor, es una experiencia que nadie podrá arrebatarte de tu vida. ¿Cuánto más Juan, que estuvo con Él? Con la autoridad que Él puede escribir estas palabras. Por lo tanto, hoy, 20 siglos más tarde, nosotros podemos estar bajo la certeza de que hemos creído en Jesús, recibiendo a la vez el testimonio de alguien que 20 siglos atrás estuvo incluso dispuesto a morir. Juan estaba en la isla de Patmos cuando escribe el Apocalipsis, desterrado por decreto del emperador Domiciano, estaba desterrado por causa de su fe. Él podía haber negado la fe, pero podía negar la experiencia que tuvo con Jesús. Podía decir que no era verdad de ninguna manera. Por eso este hombre es tremendo el testimonio que él nos comparte. La verdad es que un encuentro con Jesús, recibir a Jesús en el corazón, como dice la palabra, Juan mismo testifica allí en el Evangelio que escribe, donde él dice, a lo suyo vino, Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino al pueblo de Israel, mas los suyos no le recibieron, le rechazaron. Dice luego allí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora? Sí, porque un día usted creyó en Él, no le rechazó. Un día abrió su corazón en fe para recibir a Jesús y reconocerle a Él como su amado Salvador. Somos hijos de Dios, no por mérito nuestro, no porque hayamos hecho algo bueno, no porque llevamos tiempo en la iglesia. Somos hijos de Dios del momento que abrimos el corazón para decirle, Jesús, perdóname, te necesito, tú eres mi Salvador, ven a vivir en mi vida. Nadie puede arrebatarle aquello, nadie ni nada puede arrebatarle el hecho de que usted hoy es hijo de Dios por recibir a Jesús en su corazón. La verdad es que nunca más uno vuelve a ser el mismo, porque hemos renacido. Es como dijo el padre del hijo pródigo, este es mi hijo que estaba muerto, pero hoy ha revivido. La vida de Dios está en usted. Estaba muerto en delitos y pecados, lejos de Dios, pero la vida de Dios hoy está en su corazón. Amén. Amén. ¿Cuál fue el testimonio de Juan que da acerca de Jesucristo? Dice allí, lo que era desde el principio. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: les anunciamos al que existe desde el principio. Eso es lo que comienza esta carta el apóstol Juan. Está haciendo referencia a Génesis capítulo 1, en el principio allá, ¿ya? Pero también hace referencia a lo que él había escrito antes, allí en el Evangelio de Juan capítulo 1. Vaya conmigo por favor allí, Evangelio de Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo qué es lo que era? Era Dios. ¿Sabe? La secta de los testigos de Jehová han tergiversado este versículo. Ustedes saben que ellos no usan la Biblia que nosotros tenemos. Ellos tienen una propia versión de su organización que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que antes era una Biblia verde, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces todos lo identificaban la Biblia verde de los testigos de Jehová. Y cuando alguien llegaba a la puerta de la casa con el libro verde, ¡pum!, se cerraba la puerta. Entonces lo cambiaron, ahora tienen un libro negro, como
la Biblia que nosotros usamos, ¿no es cierto?, de tapa negra. ¿Ya? Pero ellos dicen lo siguiente en su versión, usted puede cotejarlo allí. Dice, en el principio era la palabra, dicen ellos, la palabra era con Dios y la palabra era un Dios, con minúscula. Así lo ponen los testigos de Jehová. ¿Ya? Ellos han manipulado, han reescrito partes de la Biblia para que se ajuste a sus doctrinas. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Y el hombre le dice a Jesús, el que está al lado, reta primero al otro que estaba muriendo, le dice, ni aún en la muerte tienes temor de Dios, le dice. Y le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese fue el primer salvado de la cruz, ¿no es cierto? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero usted va a la Biblia de estos bandidos, los testigos de Jehová, y usted va a encontrar allí lo siguiente. Dice, de cierto te digo hoy, 2 puntos. Estarás conmigo en el paraíso. Cambia, ¿no es cierto? O sea, esos 2 puntos cambian todo. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová dicen que cuando alguien muere, queda un estado de inconsciencia. Y en el día del juicio final, a todos los que no fueron testigos de Jehová, Dios los va a aniquilar y los va a hacer desaparecer. Ya los va a atomizar. ¿Ya? Pero cuando usted lee las cartas de Pablo, y Pablo le escribe a los filipenses y les dice, oye, para mí, dice, estoy puesto en estrecho, le dice Pablo, porque quisiera morir para estar juntamente con Cristo. ¿Ya? Entonces Pablo lo que está diciendo allí, que cuando usted muere, se va a la presencia del Señor, a estar con Cristo. Y gloria a Dios por eso. Deberíamos no anhelar la muerte, pero sí nos llega tener ese gozo de que voy a estar con el Señor. ¿No es cierto? Entonces, cuando Jesús le dice al hombre, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Está diciendo que en el momento mismo que el creyente parte de esta vida, va a estar en la presencia del Señor. Pero los testigos de Jehová lo cambiaron. Le dijeron, tú vas a morir, que hay un estado de inconsciencia, y un día, en el futuro lejano, estarás allá. Cambian todo, tergiversan todo. Bueno, aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sabe? Hay un fragmento, se llama fragmento muratorio, que está en la Universidad de Cambridge, allí en Inglaterra. Y en ese fragmento están los primeros 14, 16 versículos de Juan. Ahí está, en griego está escrito. Y la data de ese fragmento es del año 140 después de Cristo. O sea, unos 50 o 60 años de cuando Juan escribe el Evangelio. Eso, en lo que es la evidencia bibliográfica, es ínfimo. O sea, debemos creer que ese fragmento era fiel al original. Se lo he contado otras veces en la escuela de discípulos, le dije, que todos los textos de los filósofos griegos, que fueron escritos más de 1000 años antes de Cristo, la evidencia bibliográfica que estos tienen, o sea, el texto más cercano al autor es más de 2000 años de distancia. El texto más antiguo. Y entonces cuando usted lee la Ilíada dice, yo estoy leyendo a Homero. ¿Ya? Pero usted tiene un texto que la evidencia más cercana que podría ser del autor es de más de 2000 años. Pero usted dice, estoy leyendo a Homero. Y en la escuela le dicen, lea a Homero, ¿no es cierto? No al Simpson, sino al filósofo. ¿Ya? Entonces, cuando
usted está leyendo este versículo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Usted está leyendo un texto que tiene un respaldo de apenas 40 años. Ahí está el fragmento moratorio en la Universidad de Cambridge. Entonces yo puedo decir, esto lo escribió Juan. Entonces cuando vienen los testigos de Jehová con la burrada de decir, era un Dios, ¿ya? ¿A quién le creo? ¿Le creo a Juan? ¿O le creo a las mentiras de ellos? ¿Ya? Entonces son un riesgo, son un peligro. ¿Pero para quién son un peligro? Para quien desconoce el contenido de la palabra. Entonces Juan dice que el que era desde el principio, de él estamos testificando. ¿Y por qué usa esta palabra? Porque está hablando de que Jesús es el origen de todas las cosas. ¿Ya? Sigamos leyendo este de Juan, por favor. Dice así. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Está hablando de Jesús. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, el testimonio que está dando Juan es tremendo. ¿Ya? Testificamos al que era desde el principio. Está hablando de que Jesús, del cual él nos va a compartir ampliamente después a través de la carta, es Dios. Antes de Jesús, nada era, porque él es desde la eternidad. No hay nada, absolutamente nada, antes de Jesús. ¿Ya? Porque él es desde el principio. Por lo tanto, todas las cosas que hoy podemos ver en el universo y las que no se alcanzan a ver, tienen su origen, tienen su génesis, su comienzo en Jesús. Porque él es el creador de todas las cosas. Y para ser el creador de todas las cosas, se necesita que el creador sea Dios. Único, soberano, eterno y autosuficiente. Ese es Jesús, ¿se da cuenta? Porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? Entonces, encontramos en la Biblia la revelación de la persona de Dios, que es un Dios que se manifiesta en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de esa bendición? ¿Ya? Entonces, esto Juan lo comparte para combatir la herejía que se estaba diciendo allí de que el Cristo era un ser creado, pero no por Dios. Sí, bueno, lo voy a enredar, así que mejor no le digo nada, ¿ya? Pero era un ser creado. Juan está diciendo, no. Él no es un ser creado, él es Dios. Doy testimonio de él porque él es el principio de todas las cosas. Dos razones por las que se escribe la carta. Lo dice aquí el último versículo, el 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Antes había dicho, pero voy a leer el 3, perdón. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces aquí encontramos dos asuntos, dos razones por las que se escribe la carta. Uno, comunión con Dios y con los hermanos. ¿Ya? Comunión con Dios y con los hermanos. ¿Por qué tiene que escribir esto? Porque cualquiera puede presumir, yo tengo comunión con Dios. ¿Ya? Usted va a encontrar personas, ¿no es cierto?, por ahí que te dice, pero tiene un comportamiento, tiene una conducta, y me dice que tiene mucha fe en Dios. Y usted dice, algo no encaja aquí. ¿Ya? Bueno, por eso se escribe la carta,
para que entendamos qué realmente es o cómo debe ser alguien que dice tener comunión con Dios. Eso lo vamos a ver la próxima semana, en los versículos siguientes, donde está la relación entre la ética y la fe, ¿ya? Que es una relación que no se puede disolver, no se puede disociar. O sea, si yo tengo fe, tengo que tener una conducta ética, ¿ya? Y no cualquier ética, sino una ética bíblica. La próxima semana lo vamos a dejar, así que déjenlo ahí pendiente, ¿ya? Entonces, lo primero que habla acá es comunión. Comunión, la primera razón, ¿no es cierto? Y comunión no es que yo me junto con un grupo de hermanos ahí para tener una alegre convivencia. Sí, puede hacerlo, júntese allí a compartir un asadito, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Pero eso no es lo que está hablando el apóstol Pablo acá, o Juan, perdón, acerca de la comunión. Comunión, koinonía, que es la palabra, es compartir una misma fe. ¿Ya? Compartir una misma fe. La fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, como el Señor de nuestra vida, como el dueño de nuestra vida. Entonces yo puedo tener verdadera comunión, genuina comunión con alguien que tiene la misma fe que yo. Puedo juntarme, ¿no es cierto?, a jugar un partido de fútbol, como se juntan los chicos aquí al lado, ¿no es cierto? Puedo juntarme con la gente del trabajo, a comernos un asado, puedo ir de paseo con alguien, pero no está hablando eso de koinonía, porque no tengo la misma fe con los compañeros de trabajo. Ya espero que vayamos predicándolo y ganándolos para el Señor, pero no tenemos la misma fe. Ellos no sirven al mismo Dios que yo sirvo. Entonces, ¿con quién puedo tener comunión? Con mis hermanos en la fe. Por eso les decimos, no deje de ir a su casa iglesia, porque allí se va a juntar semana tras semana, va a establecer un vínculo, una relación con gente que cree lo mismo que usted, con gente que quiere servir al mismo Dios, con gente que quiere experimentar crecimiento espiritual en la medida que vamos conociendo juntos acerca de Dios. Por eso necesitamos esa comunión, esa koinonía, donde nos juntamos bajo un propósito que Dios establece para nosotros, para que juntos crezcamos y nos fortalezcamos en la fe y podamos también compartir acerca del Salvador, porque a la vez, hermano querido, compartimos también un mismo destino eterno, ¿o no? No sé si me escuchó, pero sí, ya se me desenchufó ya. Ya, vuelva. Ya. Compartimos un mismo destino eterno. O sea, vamos a la eternidad juntos, mi hermano querido. Vamos a estar por siempre y siempre allá. Así que vayamos acostumbrando, ¿no? ¿Ya? La comunión es posible. Solo es posible cuando tenemos una correcta comunión con Dios por medio de Jesucristo. Él es quien es el camino hacia el Padre. ¿Ya? Mire lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ya? Entonces, Él es quien te conduce a la intimidad con el Padre. Cuando tienes intimidad con el Padre, vas a querer estar con los hermanos en la fe. Tu lenguaje, tu forma de hablar, las cosas que quieres hablar, van a ser aquellas cosas en las cuales van a edificar tu espíritu, van a traer crecimiento a tu vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos en comunión con el Padre y queremos luego compartir esa comunión con los demás creyentes. La comunión con Cristo derriba toda barrera que separa a los hombres. La derriba, ¿ya? Porque hay muchas barreras que separan a los seres humanos, barreras sociales, por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos entre nosotros hermanos que son médicos, dueñas de casa, profesores, ingenieros, ¿no es cierto?, trabajadores de la construcción, ya comerciantes ambulantes, gente que tiene empresas, ¿no es cierto? Y estamos todos juntos. Vaya usted a las Fuerzas Armadas. Va a haber casino para oficiales, para suboficiales. Gracias a Dios en la minería, después de las grandes revueltas de las décadas pasadas, los paros que se hicieron cuando se dinamitó la línea del tren, no estoy de acuerdo con eso, pero ocurrieron todas esas cosas fuertes de movilizaciones.
se derribaron muchas barreras que eran propias de la convivencia minera arriba, ¿ya? Donde habían algunos privilegiados y otros de menor rango, donde unos viajaban en buses cómodos, ¿no es cierto?, con aire acondicionado, y otros iban en liebre para arriba a trabajar a la mina, donde unos recibían ropa de seguridad de primera calidad y otros no tanto. Eso cambió, ¿ya? Eso cambió. Pero eso es propio del mundo. Pero qué triste es cuando en la iglesia persisten divisiones. No estoy diciendo que usted no pueda tener sus amigos, no estoy diciendo que si usted está de cumpleaños tenga que invitarlo a todos los que estamos acá. No, invita a sus amigos, a sus cercanos. Y los demás no tenemos por qué sentirnos mal cuando no me invite al cumpleaños mi hermano. Ya, me voy a alegrar con él, lo voy a saludar igual y felicitarlo por su cumpleaños. Ya, podemos tener nuestros amigos. Jesús tenía a 3 de ellos en el grupo, que era Pedro, Juan y Santiago. Compartía íntimamente con ellos. Pero es diferente cuando tengo barreras en mi corazón. A este hermanito no lo saludo porque es extranjero. Qué triste, qué feo eso, ¿ya? Sino que debemos tener un corazón abierto para todo. A este hermanito no lo saludo porque no es profesional como yo. Qué arrogancia, qué pobre entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿ya? O no es de mi clase social. ¿Qué clase? ¿Qué basura? ¿No es cierto? ¿Ya? Mire lo que dice la palabra Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Podemos tener verdadera comunión en el Espíritu unos con otros. Podemos abrazarnos y bendecirnos mutuamente porque tenemos un mismo Padre. Porque todos necesitamos de la misma sangre para que nuestros pecados fueran limpiados. No fuiste lavado con sangre azul, ¿ya? Fuiste lavado con la sangre de Cristo, por misericordia de Dios. Entendamos eso, de que, como dice Pablo a los filipenses, considero a los demás como superiores a mí. ¿No es cierto? ¿Ya? Qué bueno poder sentir lo que sentía Pablo, que trae libertad. Y lo otro, el gozo de la salvación. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13, lo vamos a ver más adelante eso. Pero el gozo de la salvación, de saber que Dios tuvo misericordia de mí, que Él me salvó no por algo bueno que yo haya hecho. Porque si fuera por eso, piénselo así, si fuera por mis obras, por las cosas buenas que yo hago, estoy en riesgo y en peligro inminente, porque de seguro haré algo malo. Y cuando haga algo malo, si la salvación está condicionada a lo bueno que hago, peligra mi salvación. ¿No es cierto? Pero me salvó no por obras de justicia que yo hubiese hecho, sino por su misericordia. Entonces, cuando yo haga algo malo, la misericordia de Dios va a estar renovada sobre mí. ¿Para qué? Para que me aleje del pecado. No creyendo que si hago, como dice Pablo en Romanos, mientras más peco, más misericordia. No, eso no es entender la gracia de Dios. No es entender la santidad de Dios. Yo fui llamado para apartarme del mal. Pero de seguro, en este esfuerzo, en esta consagración de mi vida, en algún momento voy a hacer algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, como amo al Señor, voy a llorar por ese pecado. Me voy a arrepentir de ese pecado. Pero Dios en su misericordia mantiene el regalo de la salvación sobre mi vida. Soy salvo por la fe en Jesús. Amén. Y esa es la certeza que tengo que tener cada día que me levanto. Él me salvó por misericordia y por gracia del cielo. Por eso la salvación debe ser un gozo en el corazón, algo que se disfruta, algo que se agradece,
permanentemente al Señor en nuestra vida. Pablo escribe el Evangelio y dice, Juan escribe el Evangelio y dice así en Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan le escribe el Evangelio a los inconversos. Le dice, les escribo esto para que crean, ¿ya? Para que crean, para que tengan vida una vez que crean. Pero le escribe la carta a los cristianos y le dice, estas cosas les he escrito para que sepáis que tenéis vida, ¿ya? O sea, no para que sean salvos, sino porque por creer ya son salvos, ¿ya? La verdad es que el testimonio personal de un encuentro genuino con Jesús por medio del nuevo nacimiento es algo que se transforma en una poderosa experiencia que, acompañada con el correcto entendimiento de las Escrituras, nadie podrá desviarte de tu fe en Jesús. Uno de los temores que tenemos al principio, cuando recién estamos conociendo a Jesús, es que no queremos apartarnos de Él. Y como que es un temor que a veces nos embarga. Pero la verdad es que cuando has tenido una experiencia personal con Jesús y has experimentado el nuevo nacimiento en tu vida y acompañas esto con una correcta enseñanza de la palabra, nada te podrá mover de tu fe en Jesús. ¿Sí? Y puedes ir teniendo la seguridad de que un día te encontrarás con Él para entrar en la eternidad. ¿Sí? Puedes ir teniendo esa seguridad. Nada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en Cristo somos unidos a la iglesia para tener un compañerismo espiritual con los demás creyentes, para ir creciendo juntos en la fe, para poder orar unos por otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para poder consolarnos mutuamente, para poder ayudarnos unos a otros a mantenernos en la fe. El compañerismo cristiano es para edificarse, no es para otra cosa. Es para ayudarse a crecer en el Señor. Vivamos correctamente la fe, la cual hemos recibido de parte de Dios. Vivámosla correctamente. Y no permitamos que nada, Juan estaba empeñado en que nada se introdujese en la iglesia, en doctrina y en conductas permisivas que debilitaran la fe de los creyentes. Tengamos nosotros el mismo sentir.